Buenos días, hermanos. La gracia y la paz del Señor sean para con todos esta mañana. Este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Y se magnifica aún el día porque tenemos una vez más la oportunidad de acercarnos a su palabra, ¿verdad? Qué privilegio tan grande como hijos de Dios en este tiempo, tener todavía la libertad de acercarnos a su palabra. Una gran oportunidad. Cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, una epístola, esa epístola está vinculada al tema de toda la Biblia. La palabra de Dios tiene como, digamos, tema central, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan maravilloso de salvación de Dios para el hombre. Y ese plan se lleva a cabo en la persona de su Hijo Jesús. Así que nosotros, cada vez que vamos a estudiar una epístola y nos vamos a predicar sobre una epístola, nunca debemos olvidarnos de ese plan maravilloso de Dios. Ese es el plan eterno de Dios. Llevar adelante su salvación para la gloria de su nombre, para el establecimiento de su reino eterno. Y la Biblia comienza con 5 libros que se llaman el Pentateuco, que sirven como base de todo lo que se va a decir en cuanto a la revelación de Dios. El Pentateuco está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y fue escrito por Moisés. Génesis es el libro de los comienzos. Génesis nos habla del inicio y del propósito por el cual fuimos creados. Pero en ese libro también se nos narra, lastimosamente, uno de los capítulos, o el capítulo diría más triste de toda la Biblia, como decía nuestro hermano Jair. El capítulo 3 de Génesis nos habla de la caída del hombre, del pecado del hombre. Aunque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para unirse al hombre, para relacionarse con el hombre, para que el hombre sea su expresión en la tierra de su reino, de su soberanía, el hombre cayó y pecó. Y por ende, Génesis tenemos el propósito eterno de Dios, pero también vemos la caída del hombre. Pero en Éxodo, hermanos, nosotros tenemos representado en ese libro el plan de redención de Dios para con el hombre que cayó. En Éxodo nos narra la salida del pueblo de Dios de Israel, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y entonces Éxodo nos está hablando de la redención de su pueblo, de la salvación. Es un libro de redención. En ese libro nosotros encontramos que el pueblo de Israel había sido salvo a través de la sangre del cordero que fue inmolado y que fue puesto sobre las puertas, los dinteles de las casas de los israelitas en el país de Egipto. Así que Éxodo es el libro de la salida, de la salvación, de la liberación por medio de la sangre del cordero. Y en ese libro Dios dice a Moisés en el monte que él iba a hacer de ese pueblo especial que recién cantábamos un reino de sacerdotes, su pueblo especial. Pero no termina ahí Éxodo, el Pentateuco, sino que el Pentateuco sigue con Levítico. Y así como Éxodo termina con la construcción del tabernáculo, entonces Levítico comienza con las ordenanzas y leyes para una tribu especial que Dios había escogido para que a través de esa tribu pudiese servir el pueblo de Dios a ese Dios santo. En el capítulo 19 al versículo 2 en Levítico dice: vosotros pues seréis santos porque yo soy santo. Entonces, ese pueblo que Dios salvó, Dios quiere santificarlo. Dios quiere que sea un pueblo santo. ¿Y cuál es el motivo por el cual Dios quiere que sea un pueblo santo? Porque Dios es santo. La causa por la cual nosotros debemos vivir vidas santas es porque Él es santo. Él nos rescató, nos salvó, pero Él quiere hacer de nosotros un pueblo santo que lo exprese perfectamente en esta tierra. Así sucedió
en el Pentateuco con la historia del pueblo de Israel. Pero después de Levítico vemos Números. Números es un libro justamente de censo, por eso se llama Número, que tiene que ver con guerra. Tiene que ver con un pueblo que no solamente es santo, sino también es un pueblo que es como un ejército. Porque esta edificación de Dios se lleva a cabo en medio de una guerra. Así que Dios quiere llevarnos a la perfección. No quiere solamente que andemos, sino que caminemos ordenadamente como un ejército que está trayendo la salvación y el reino de Dios aquí en la tierra. Así que Números nos habla del censo, de números justamente que tienen que ver con el ejército que Dios quiere establecer entre su pueblo. Pero Deuteronomio, ¿sabe lo que significa? Deuteronomio significa la repetición de la ley o la segunda ley. ¿Por qué se tuvo que volver a dar la ley al pueblo de Israel? Porque todos aquellos que habían salido del país de Egipto de 20 años para arriba, por su incredulidad murieron. Y por ende la nueva generación tenía que escuchar la ley de Dios, porque eran ellos los que iban a entrar y poseer la tierra prometida. Así que aunque Dios quiso que todo su pueblo fuese un reino de sacerdotes, no solamente salvado, sino también santificado, y ahora llevarlos a ser un ejército, hermanos, la triste realidad es de que todos aquellos que habían conformado el ejército de Dios, solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. De más de 600,000 hombres, solamente 2, Josué y Caleb. Hermanos amados, el Pentateuco nos habla entonces del atributo, del plan de Dios, que tiene que ver con tener un pueblo especial que pueda expresarlo aquí en la tierra, que pueda traer su reino. Él quiere contar con todos nosotros. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento nos está hablando anticipadamente del pueblo verdadero, real y santo de Dios, que es la iglesia. Así que nosotros somos ese pueblo redimido por Dios. Nosotros somos ese pueblo que está siendo conformado a la imagen de Dios y que nos quiere llevar a ser un ejército para traer el reino de Dios aquí en la tierra y batallar con las armas espirituales. Pero hermanos, frente a un estado calamitoso, decadente, vergonzoso, superficial de la iglesia en este tiempo, Dios está buscando ese tesoro especial de entre su pueblo, aquellos que están dispuestos, aquellos que de verdad buscan a Dios, aquellos que quieren de verdad conocer a Dios, vivir una vida que exprese a Dios y no jugar a ser cristianos. Dios está buscando y está llamando de entre su pueblo a los Josué, a los Caleb, para que sean los que representan y los que colaboran realmente con el plan de Dios en este tiempo. Hermanos, es una tristeza ver hoy la iglesia de Dios. La iglesia no está cumpliendo su función en este tiempo. La iglesia no está tomando en serio el llamamiento por el cual fue liberada del país de Egipto. La iglesia está coqueteando con el mundo. La iglesia juega a ser iglesia. No conoce a Dios, no conoce a la santidad de Dios, la justicia de Dios. Ha perdido el temor de Dios. Y por ende es necesario que volvamos a tomar en serio las cosas de Dios. Que volvamos a reflexionar sobre cómo estamos caminando para poder ser parte de aquellos que responden positivamente al llamamiento que hoy Dios está haciendo en este tiempo y a nosotros. Síganme, sean mi tesoro especial en esta tierra. Fueron creados para mí, no para ustedes. Renuncien a sus propios sueños, a sus propios ideales, a su propia voluntad. Mírenme a mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y caminen la senda de una vida crucificada, una vida de perfección. Dios no quiere solamente salvarnos. Siempre recordamos lo que el hermano Mackintosh escribe en su libro Tú y tu casa.
Él dice que Dios nos salvó, pero nos deja en este mundo porque Él quiere hacer de nosotros hombres y mujeres perfectos. Y debemos anhelar esa perfección. Jesús dijo en el Sermón del Monte: vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Levítico decíamos que Dios dijo a su pueblo: seréis santos porque yo soy santo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y estamos conteniendo a un Dios santo. Y por ende debemos caminar en santidad. Y ese camino de santidad y de perfección comienza por un entendimiento del Evangelio. Pero esa gracia que nos salvó también nos enseña a vivir de manera consecuente a la sana doctrina. De eso se trata la epístola de Pablo a Tito. Pablo está escribiendo a Tito en una isla cretense, la isla de Creta, en Grecia, en un ambiente difícil, en un ambiente oscuro, en un ambiente corrupto de mentiras. Y en ese ambiente de decadencia, Dios levanta varias iglesias. ¿Cuál es el propósito de Dios al levantar varias iglesias? Él quiere, a través de esas iglesias, que son sus embajadas de su reino en la tierra, traer su reino a la isla de Creta. Porque Dios ama a los cretenses como ama a todos los seres humanos que están aquí en la tierra. Pablo escribe a Tito. Tito era un colaborador de Pablo, era un joven, no tan joven como Timoteo, pero había sido un colaborador, compañero fiel del apóstol Pablo. Y una vez que ellos van a esa isla, Pablo lo deja ahí, en esa isla. El capítulo 1, el tema, digamos, central del capítulo 1 es lo que dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La semana pasada nuestro hermano Mariano nos decía que el motivo, la causa por la cual Tito necesitaba examinar en cada ciudad hombres que tuviesen el carácter de Cristo y que sean capaces de poder enseñar a las iglesias, era porque habían muchos contumaces, rebeldes, obstinados, falsos maestros que perturbaban a esas iglesias. Y si no tenemos ancianos serios, prudentes, dueños de sí mismos, que gobiernan bien su casa, que son irreprensibles, no vamos a poder tapar la boca a aquellos que perturban a la iglesia. Por eso el verso 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. El capítulo 1, por ende, está el establecimiento de los ancianos con esos requisitos, con el propósito de tapar la boca, denunciar, cuidar, proteger a la iglesia, a las iglesias de los falsos. La primera parte describe a los ancianos, la segunda parte, a partir del versículo 11 en adelante, describe a los falsos. Las iglesias necesitan hombres llenos del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, para poder corregir lo deficiente y tapar la boca a los falsos. El capítulo 2, que vamos a leer hoy, los primeros 10 versículos, ya no nos habla solamente de los ancianos, nos habla de todos los miembros de la iglesia. Pablo va a hablar de algunas categorías, partes de los miembros, algunos, los ancianos de edad, las ancianas de edad, las jovencitas, los jóvenes y los siervos. Son las 5 clases de personas que Pablo va a hablar de manera particular a Tito. Así que en el capítulo 2 nosotros vemos una membresía sana. El hermano hablaba de la salud espiritual que viene a través de una sana doctrina. Pero eso no solamente tiene que ser para los ancianos, sino para toda la iglesia. Por eso en el verso 1 en adelante del capítulo 2, vamos a leer hasta el verso 10 y ahí comentamos con la ayuda del Señor, con su Espíritu. Dice ahí en el verso 1 del capítulo 2: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hasta aquí la lectura de hoy. Yo puse como título del mensaje de hoy, adornando la doctrina de Dios. Qué lindo que son los adornos, ¿verdad? Cuando algo es lindo, si se le adorna es aún más lindo, se exalta aún mayormente la belleza de aquello que se está adornando. El objeto es lo que se está adornando, no el adorno, ¿sí? Pero el adorno es importante para resaltar aquello que se está adornando. Así, hermanos, la buena conducta, las buenas obras, una vida piadosa sirve como un adorno de la sana doctrina de Dios. Y en el versículo 1, cuando Pablo comienza exhortando a Tito, diciéndole, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, en realidad no podríamos entender si no vemos la parte final del capítulo 2, donde Pablo está describiendo a los falsos y describe su conducta pecaminosa. En el verso 16 del capítulo 2 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por ende, el verso 1 es un contraste. Pero tú, a diferencia de los falsos, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta palabra, habla, hermanos, en griego es laleo. No se refiere tanto a esa palabra como en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra. Esa palabra prediques es keruso allá, que significa predicar públicamente, pregonar, divulgar la palabra de Dios. Aquí, sin embargo, cuando Pablo está hablando a Tito, pero tú habla, la leo, se está refiriendo a un hablar más orgánico, más de relaciones. Es un estímulo entre las relaciones de los hermanos a hablar la palabra de Dios conforme, a hablar la conducta cristiana que es conforme a la sana doctrina. Lo que le está diciendo Pablo a Tito es, vos tenés que estimular en cada ocasión, en cada reunión, en cada encuentro, en cada oportunidad, hablando lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Hay una sana doctrina y hay una enseñanza que es de acuerdo y conforme a esa sana doctrina. Y esa enseñanza tiene que ver con la vida que expresa la gracia, que adorna la doctrina. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Así que, hermanos, en la vida de la iglesia no hay solamente una enseñanza pública como la que estoy haciendo yo, sino que también hay una enseñanza orgánica. El hablar constantemente, el estimular a una vida santa conforme al evangelio puro de este Dios santo. Eso es lo que Pablo le dice a Tito. Y ahora va a desglosar eso en estos versículos. En el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios. Esa palabra, sobrios, es sofron en griego y significa templado, en su juicio cabal, sereno, sano de mente, moderado en cuanto a opinión o pasión. Pero antes de examinar un poco cómo tienen que ser los ancianos, aquí esta palabra ancianos es anciano de edad, los que ya llegan, podríamos decir, a la tercera edad. Yo no quiero decir de qué año en adelante, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que ya se están mirando, uno se dio vuelta, el otro, ¿dónde están? ¿Verdad? Pero está hablando de personas un poco más avanzadas. Podríamos decir de 60 en adelante. Ahí me animé a decir la edad. Bueno, los ancianos de edad, ¿sí?, tienen que tener ciertas características. Ahora yo me pregunto, antes de hablar de los ancianos de edad y de las ancianas de edad,
¿quién dijo que los ancianos ya no son útiles para la edificación de la iglesia? ¿Quién tiene la osadía de contradecir la palabra de Dios y menospreciar a la gente anciana con canas, con cierta edad y madurez, diciendo que no, ellos ya pasaron, ya cumplieron, hay que jubilarlos? Hermanos, en la vida cristiana no existe, yo no veo ningún pasaje que hable de la jubilación. No existe la jubilación. Juan Calvino estaba enfermo antes de morir y le dijeron, por favor, reposar, porque estaba escribiendo un libro. Enfermo y antes de morir. Ya estaban haciendo el culto de acción de gracias para despedirlo. Y le dijeron, por favor, reposar. No, hasta el último respiro Dios me llamó a trabajar y voy a trabajar. Voy a aprovechar el tiempo hasta mi último respiro. Juan Calvino, no cualquiera. Hermanos, amados y hermanas amadas, sobre todo las más ancianas y los ancianos, Dios tiene mucho que hacer todavía con ustedes. El Salmos 92, les voy a leer algunos pasajes. Salmos 92. El salmista está hablando de los creyentes en contra de los no creyentes y dice en el verso 12, miren, atención: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aún en la vejez, ¿qué dice? Fructificarán, estarán vigorosos, estarán verdes. ¿Para qué? Para anunciar, para hablar, para enseñar, para proclamar los maravillosos atributos de Dios. Que Dios quiere usar todavía a los ancianos. Y los ancianos tienen la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo para experimentar aún en la vejez una fructificación. Hermanos amados, Dios es glorificado en la medida que llevamos mucho fruto y nuestro fruto permanece. Así que fuerza ancianos, fuerza ancianas. Acá en esta realidad no tenemos tantos, pero hay. No piensen que ya hay que colgar los botines, ¿verdad? En el fútbol se utiliza ese término, hay que colgar los botines, ¿sí? No hay que jubilarse porque Dios va a usarlos todavía y mucho. En Isaías capítulo 46, versículo 3, voy a leer de la versión de las Américas. Dice así, Isaías 46, verso 3. Escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Aún en vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Aleluya, gloria a Dios. El Salmo 71, 18, voy a leer otra vez un salmo más para los hermanos que ya están con una edad avanzada y dice: pobre de mí, yo ya cumplí lo que tenía que hacer y ahora tengo que reposar, tengo que estar tranquilo porque ya ovalema. No, hermanos. Salmo 71, verso 18 dice así: y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Hermanos amados, aún en la vejez, Dios está considerando a estos hermanos y hermanas para la edificación de su casa. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son útiles, incluyendo a los ancianos. Hay que tener cuidado, hermano, con los de la tercera edad, porque Dios tiene un cuidado especial para con ellos. Por ejemplo, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que ante las canas te levantarás. A veces llega una persona adulta, no nos levantamos para recibirle y saludarle. La palabra nos muestra que hay que ponerse en pie ante las canas, saludar al hermano o a la hermana, sobre todo si son ancianos.
Y así vas a honrar a Dios. Hemos perdido el respeto y la honra a nuestros ancianos. Ellos tienen que ser prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿verdad? A veces nosotros podemos tolerar ciertas cosas a los jóvenes, pero queda mal que un anciano sea medio ligero, superficial, ¿verdad? Caiga en ciertas actitudes, no queda tan bien, ¿verdad? Es mejor que el anciano de edad sea un ejemplo de amor, de paciencia, de fe, sea sano, sea prudente, porque él es importante para ser un ejemplo en medio de la congregación. Pero Pablo no se limita a los varones, también habla de las mujeres. El verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Las hermanas adultas, maduras, con canas, de tercera edad, tienen que ser así, reverentes en su conducta, su forma de ser, su comportamiento tiene que ser ejemplar. No deben creer algún chisme que a veces surge de algún hermano o hermana. Generalmente las hermanas tienen, no digo que solo ellas, pero tienen una mayor tendencia a poder creer lo que se les dice e inclusive divulgarlo. Cuidado con las calumnias, porque a veces te pueden dar una información, no tiene nada que ver con la verdad, y nosotros después vamos diciendo a todo el mundo: nada de calumnias, no esclavas del vino. Imagínense qué triste, ¿verdad? Ver una persona anciana, borracha, no teniendo control sobre este aspecto del vino, que tiene que ser tomado con prudencia. No dados a mucho vino, los ancianos, los diáconos, las diaconisas, las ancianas, los ancianos. Cuidado con el vino, hermanos, las bebidas. Vivimos en una cultura complicada, difícil, y coqueteamos mucho con el alcohol. No tenemos vergüenza a veces de ser un mal ejemplo ante la sociedad como hijos de Dios. Y no hay prácticamente a veces diferencia entre un creyente y una creyente. Imagínense qué feo, qué triste estar en una ronda de bebidas en el tercer, cuarto, quinto, sexto, octavo tiempo. Somos ligeros, a veces hasta inclusive compartimos cuando estamos brindando aquí y allá. Cuidado, hermanos, sobre todo las ancianas, tengan esa conducta ejemplar, porque nosotros somos un pueblo especial. Nosotros no somos cualquier cosa, estamos representando al Dios Santo, y las ancianas tienen que ser un ejemplo. Por eso dice que tienen que ser maestras del bien con su conducta. Maestras, enseñan con su conducta. Pedro dice inclusive que las hermanas pueden ganar a sus maridos no creyentes sin palabras, cuando ellos consideran la conducta santa, casta y reverente que tienen hacia ellos. Son ganados por su conducta. Lo que está hablando aquí Pablo es conductas ejemplares, maestras de vida. Necesitamos urgentemente hermanas más grandes, maduras, que ya están caminando 10, 15, 20, 30 años con el Señor, que sean ese ejemplo. Sobre todo ¿para quién? Para el tercer grupo de personas. El verso 4, él habla de la enseñanza. Dice que enseñe a la mujer anciana, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que hay una enseñanza. Hay una enseñanza también en palabra. Esta enseñanza también tiene que ver con algo orgánico. Las mujeres no han recibido el ministerio de predicación pública para establecer doctrina. Ellas en ese sentido tienen que estar en silencio, dice el apóstol Pablo, y preguntar si tienen alguna duda a sus maridos en sus casas. Pero ellas no tienen que estar en silencio en cuanto a la enseñanza de vida para con las mujeres más jóvenes que están casadas. Es responsabilidad de las hermanas, no de los hermanos, hablar con las jóvenes. A veces nosotros vemos a una jovencita casada que tiene un comportamiento imprudente, que es un mal ejemplo, que descuida a su marido, a sus hijos, que su corazón está siendo arrastrado por el mundo, y nos callamos, no hablamos para no meternos en problemas, porque tenemos miedo de que nos hablen mal, de que se enojen, y como queremos ser buenos con todos y no queremos tener problema con nadie, no hablamos. La palabra dice que es la responsabilidad de las hermanas más grandes de hablar y de enseñar a estas jóvenes para salvarlas de una vida que no honra a Dios. No crean, hermanas más grandes y adultas,
que el Señor no les va a pedir cuenta en el día del tribunal de Cristo porque callaron cuando vieron que tenían que hablar. Hay una enseñanza. Y las hermanas tienen que acercarse a las hermanas más jóvenes. No tienen que esperar que vengan a preguntarle, aunque eso es muy bueno para las jovencitas. Las hermanas que son más jóvenes busquen a las hermanas más adultas que tienen un ejemplo de vida y de piedad y acérquense a ellas y en humildad pregúntenles. Yo quiero que seas mi mentora, que me ayudes, que me enseñes. ¿Cómo tengo que hacer? Yo no sé cómo hacer con mi marido. Y mira, te voy a dar un secreto para que tu marido esté feliz. Y le empieza a enseñar los secretos que ella aprendió por su experiencia en una vida de piedad, sujeta a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo escuché de una mujer adulta que le decía a una hermana: cuando tu marido, por ejemplo, vuelve del trabajo, de una jornada difícil, cuando él llega, no le atropelles con tus problemas que vos tuviste también en tu casa. Dale al menos 10 minutos de tiempo. Que él llegue a la casa, se saque los zapatos, si se quiere bañar que se bañe, que se tire al sofá, que descanse un poco. Dale ese tiempo para que se recupere y después capaz con una comidita y él feliz, porque cuando el hombre come está feliz, le comentas: mira, mi día fue complicado, tenemos que pagar esto. Nuestra hija es insoportable, no la aguanto más. Y el marido en ese momento capaz va a estar más deseoso de escucharla y de ser empático con ella, porque él está comiendo y la comida lo calma. Legal le digo, si ustedes van a hablar con su marido, sí, con el estómago vacío, es complicado. No lo hagan. Porque lo primero que va a hacer el marido cuando ustedes le dicen, él entra a la puerta: vos no sabés cómo fue mi día hoy y vos no tenés idea de dónde yo vengo, y empiezan los problemas. ¿Por qué no salís vos a trabajar? ¿Verdad que es así? ¿O a usted no le pasa? Las mujeres parece que están esperando que él abra la puerta. Aquí estoy. Tengo la lista de mis quejas. No se hace así, jovencitas. Eso es problema. Las mujeres jóvenes tienen que aprender. ¿Y cómo se aprende eso? Señor, revélame. Sí, te va a revelar. Pero te dio una mujer ahí al lado, más anciana, tu mamá, tu tía, tu abuela, la hermana de la iglesia. Pregúntale cómo se hace. Amar a tus maridos. Las mujeres tienen la ventaja, a diferencia de los varones, que en su enseñanza también tienen el tema. Nosotros tenemos que elegir el tema. Ella tiene el tema, el contenido ya está ahí. No enseñe cualquier cosa. No, vení, te voy a enseñar sobre la justificación de la fe. Verá, calma. El Señor no te dijo a vos que vos tenés que enseñarle eso, aunque podés también enseñarle eso. Vamos a estudiar las doctrinas fundamentales. Y se sientan y hacen un discipulado sobre... No. El aspecto esencial que tienen que enseñar las hermanas es cómo amar a sus maridos. Las hermanas deben incentivar a las hermanas más jóvenes al hogar. Hermanita, me invitaste a tu casa y ese zapato que está ya tirado hace 2 meses no guardaste, hay polvo, no está limpio, no le pusiste una flor, un cuadro. Cuidar de tu casa, cocinar a tus hijos, no, pero lo que pasa es que yo quiero ser alguien en la vida, tengo que trabajar y voy a pagar a alguien para que cuide de mis hijos. Las hermanas más grandes tienen que incentivar a las hermanas más jóvenes a que cuiden de sus casas, sean hacendosas en sus casas, no descuiden a sus hijos. Porque eso es lo que Dios ha establecido para el adorno de la doctrina. Cuidar de tus hijos, cuidar de tu marido. Yo no digo, hermanas, que no se puede trabajar nunca. No digo eso. En algunos casos excepcionales es mejor que la mujer también tenga una actividad, pero preferentemente que sea una actividad que está ayudando a su marido para no descuidar los quehaceres de la casa. Sean hacendosas en su hogar, se ocupen del gobierno de sus casas, de sus hijos y de sus maridos. Hermanas amadas, ser ancianas conlleva una responsabilidad. A mí me sucede varias veces que, hermano, vos sabés que hay una hermana que Sería bueno que ustedes como ancianos le hablen. Pero esa no es la indicación del apóstol. Pablo está hablando de que las ancianas mujeres hablen con las jóvenes mujeres. Miren la sabiduría de Dios. Hemos entrado en una... Hoy en día las iglesias, hablábamos con los hermanos, se manejan como empresas.
Hoy las iglesias ya no son el cuerpo de Cristo orgánico, es una empresa donde se paga, se ofrece, se despide, se jubila, se paga aquello. No, hermano, la iglesia no es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo espiritual. La iglesia tiene reglas establecidas en su palabra y es un organismo espiritual. Y en la vida de la iglesia, el varón no debe aconsejar a la mujer solo. Él no es su consejero. Él tiene que llamar a las hermanas para que las hermanas enseñen a las otras hermanas. Porque van cayendo cada vez más pastores que han comenzado a través de una consejería en privado, hablando, aconsejando, y ella abrió su corazón y terminaron mal. Porque no hicieron lo que dice Pablo a Tito. Hablando, chateando. Hermanas, las hermanas no deben escribir y chatear con los hermanos adultos o líderes. No les escriban. Escriban a sus esposas. Escriban a las hermanas. Porque después los hermanos, cuando recibimos esos mensajes, tarde o temprano vamos a tener que decir: hermanita, mira, es mejor que le escriba a mi esposa. Yo no digo que no podemos hablar absolutamente con ninguna hermana por WhatsApp. No, yo no digo eso. Hay casos y casos. Pero que no se vuelva una costumbre, porque es peligroso. Y la casa de Dios es un sacerdocio santo. Así que hagamos lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Por eso Pablo dice a Tito, en el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es Tito el encargado de exhortar a los jóvenes varones, no a las jovencitas mujeres. Y le dice a que sean prudentes. Jóvenes, yo a veces veo a los jóvenes espectaculares en la reunión, a veces, ¿verdad? Está ahí perdido, está tocando, y uno como que le hace gestos así: dale, ponete. Hay que enseñarle a que tenga una postura, que se siente bien. Y si bosteza, que al menos se ponga la mano adelante. Yo no digo que no podemos bostezar, hermano, por favor, a veces estamos cansados. Pero hay que enseñar a los jóvenes a ser prudentes, a estar como deben estar. Porque termina la reunión, se reúnen entre ellos, ustedes no saben lo que hacen los jóvenes solos. Y a veces es necesario corregirlos. Pero es normal, ¿verdad? Porque están llenos de vida, de hormonas, y están explotando, y al menos entre ellos se divierten un poco, se ríen, está bien. No pasa nada. Pero, hermano, tenemos que ir enseñando a ellos a que sean prudentes, serios. Amén. A veces somos un poquito pesaditos, pero el apóstol Pedro dijo: yo no me voy a cansar de repetir esto hasta que el Señor me lleve. Y voy a hacer todo lo posible para que ustedes cumplan esto cuando yo ya esté muerto. Así dijo Pedro. Hermanos, si yo me muero, voy a dejar grabado un audio para que ustedes sigan escuchando. Y de vez en cuando digan, ¿verdad? Ahí está otra vez la bola, hermano, y muerto se calla. Necesitamos exhortar con amor, con decisión y con la palabra. Una iglesia sana es fruto de una enseñanza sana. Amén. Ahora, Tito en el verso 7 tiene que ser un ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. A veces queremos enseñar y a veces verá que somos ligeros en esas áreas. Donde somos ligeros en esas áreas somos más, digamos, le dejamos pasar a los jóvenes, ¿verdad? Hermano Tomás, estoy luchando con esta área, yo pierdo muy fácilmente la paciencia y adentro yo, ¿y ahora qué le voy a decir? Yo soy peor que él en esa área. Entonces, no, pero tranquilo, eso le pasa a todos. Por eso le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hermano, lo que estamos llamados a servir en la vida de la iglesia, teniendo responsabilidades, tenemos que ser más responsables. Con el horario, con esto, con todo lo que ya saben. Amén. Tito tenía que ser así. Y miren lo que le dice Pablo a Tito en 1 de Timoteo, capítulo 4. Acá estamos hablando de la salvación de las almas.
verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Necesitamos salvar a las personas de una vida precaria, mediocre, superficial y llena de problemas. Si no hablamos, si no enseñamos, si no vivimos como el Señor nos manda, hermanos amados, estamos perjudicando a nuestros hermanos. Yo recuerdo un episodio de fútbol, estaba evangelizando a un grupo de compañeros, uno de ellos se convierte o estaba más sensible a la obra del evangelio y tuve un episodio particular donde lo vi a este compañero mío que era arquero, siempre los arqueros se meten en problemas, que le habían propuesto, él se lesionó y le habían propuesto aumentar la póliza de su seguro para cobrar más de acuerdo a esa lesión. Y yo estaba ahí viendo. ¿Saben qué hice? Adivinen qué hice. Me callé, no dije nada. Y se metió en problemas. Se metió en un fraude. Y después hablé con él, después de algunos meses o semanas, y salió el tema. ¿Y saben lo que me dijo él? Pero Tomás, pero vos me viste. ¿Por qué no me agarraste y me dijiste, ¿qué estás haciendo? Yo capaz hubiese despertado y no hubiese cometido esto que ahora me está trayendo muchos problemas. Yo fui culpable de haber visto y no haber hablado. Necesitamos hermanos y hermanas que hablen. Si vos estás viendo a un joven que se está desviando, llámalo a ese joven y habla con él y mostrale. Si ves a una jovencita que está siendo imprudente con su manera de vestir, decile, mira, vos tenés un cuerpo así, eso está causando tropiezo. Ya no lo hagas. ¿Y cómo me voy a vestir? Mostrale cómo se tiene que vestir. De eso se trata la epístola de Pablo a Tito. Cosas muy prácticas que se aterrizan. El evangelio aterrizado en una vida piadosa, en una vida santa. Ustedes me seréis un pueblo y un reino de sacerdotes. Mi especial tesoro van a ser ustedes. No estamos representando bien al Dios de gloria. Y me incluyo. Verso 8, hay un objetivo, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? Querían hacerlo caer y no podían, ¿verdad? Su enemigo, porque era tan piadoso, tan justo, tan santo, tan temeroso este joven, que los quedaban mal parados. Así tiene que ser, te para un policía y vos tenés todo. Acá está. Seguro, acá está. Pechera, acá está. Sábana para los muertos, acá está. Todo. Hasta sábana para los muertos te piden a veces. Tengo todo. O sea, tenemos que ser irreprochables. ¿Para quién? Para que el adversario, esa palabra adversario, ¿se refiere a quién? ¿Quién es nuestro adversario? El diablo, Satanás. Y el adversario tiene muchos colaboradores suyos que lo que quieren hacer es murmurar, criticar, maldecir a la iglesia y a Dios. Y nosotros a veces somos los culpables, nosotros. Porque por nuestra culpa el nombre del Señor es blasfemado. Que no nos pase eso, hermanos, porque Dios es celoso de su propio nombre. No seamos ligeros, hermanos, en nuestra manera de conducirnos. Pedro decía en su epístola primera, en el capítulo 2, primera de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Acá hay gente que vino a la iglesia y se salvó gracias a ver a su ex compañero de farra que se convirtió. Le llamó la atención. Y dijo, che, este no toma más, este cambió, este trabaja, esto, aquello. Yo voy a ir a conocer ese evangelio. Y vino y se convirtió. Y dejó también toda esa vida. Verso 15. Porque esta es la voluntad, primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ayer estuve con el hermano Pachi, hoy en un partido importantísimo, Cero Libertad. Salió un comunicado que él está lesionado y muchos dicen se lesionó a propósito porque probablemente se vaya a Libertad. Y me dijo, hermano, ¿qué voy a hacer? Yo tengo una fractura. Estoy con muletas. ¿Qué voy a hacer? Se está hablando mal de mí. Salió un comunicado, pero no fue tan claro el comunicado. Pero hay algunos, quiero llamar a un periodista. Hermano, ¿vos tenés una conciencia tranquila? Sí. Calma. Tranquilo, el Señor te va a defender. Ani te preocupati. O me dice el hermano José. Ani de puapu me dice, ¿verdad? Siempre. No te preocupes. Calma, vos estás haciendo bien las cosas delante del Señor. Tranquilo, el Señor te va a defender. Y si el Señor decide que vos sufras un poquito de afrenta por hacer justicia, ¿sabes qué tenés que hacer, hermano? Alegrate. Gloria a Dios que por un poco de santidad y justicia sufrí un poco de afrenta por el nombre. El glorioso Espíritu de Cristo va a reposar sobre tu vida. Calma, tranquilo. Vamos a ver cómo termina la historia. Hermanos, tenemos que hacer callar a aquellos que atacan la palabra de Dios con nuestra conducta, hacer callar la ignorancia de ellos, que el adversario no sepa por dónde agarrarnos. Hermanos, yo no estoy predicando algo que ya no recuerdo el nombre a nivel teológico, que enseñaron que es una herejía donde nosotros ya no tenemos pecado. Nosotros tenemos pecado, caemos, nos equivocamos. Pero hermanos, no porque tenemos todavía el pecado, no vamos a insistir y exhortar a que la iglesia sea seria, que se consagre, que busque la perfección, que busque la diligencia en la vida espiritual y que el nombre del Señor esté en alto a través de nuestra vida. Y ahora pasa a los siervos. Dice, exhorto a los siervos, verso 9 de Tito 2, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Es muy buena esta traducción. Acá sí, es muy buena, ¿sí? La América dice, no contradiciendo, ¿sí? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El hermano William MacDonald en su comentario dice que no es una casualidad que en la subasta pública de los esclavos cristianos, como decía nuestro hermano Mariano, en aquella época donde uno iba a comprar un esclavo, un oikonomos, un administrador de su casa, los esclavos cristianos tenían un precio elevado. ¿Por qué? Eran caros los esclavos cristianos. ¿Por qué? Porque no defraudaban como todos los demás. Eran complacientes con sus amos. Se les educaba para ser un ejemplo. No eran respondones, hermanos. Entonces, eso obviamente nosotros como siempre lo tenemos que aplicar a nuestro mundo laboral. Los que somos empleados, hermanos amados, busquemos honrar a nuestros patrones, no respondiendo, no teniendo mala cara y siendo íntegros. ¿Qué es ser íntegro? Que mi cara externa refleje mi actitud interna. Sí, patrón, no hay ningún problema. ¿Verdad? Qué pesado este ya está viniendo. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a que seamos diligentes, no respondones, no defraudando en nada. Qué feo. Algunos hermanos, tenemos una sociedad donde hay empleados y en una de las empresas de forma particular tuvimos muchos dolores de cabeza porque teníamos gente que nos robaba literalmente y mucho, y varias veces el hermano Mariano tuvo que intervenir con allá Freddy y a veces se le perdonaba a la persona
Y a veces saben que lo más triste es que algunos de los que robaron decían ser cristianos, miembros de la iglesia, no de esta iglesia, pero cristianos, de familia, conocedores, millones, defraudando, robando. Es lo peor que te puede pasar. Y uno tiene que saber que es muy difícil hoy encontrar gente de confianza. Cuando uno tiene que adquirir a alguien para que trabaje en su casa, es complicado, ¿verdad? Porque empiezan a desaparecer cosas de repente. Pero qué bueno que podamos nosotros, hermanos, la iglesia, la nueva humanidad, favorecer a la sociedad donde estamos, siendo diligentes, sinceros, honestos, no defraudando y siendo ejemplares, adornando la doctrina de Dios, nuestro Señor. De eso se trata, hermanos, esta epístola, el adorno de la doctrina de Dios. Por eso termina diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Voy a concluir esta mañana leyendo Malaquías. Vamos a Malaquías. Malaquías capítulo 3. En una época de decadencia espiritual, el Señor levantó algunos profetas para llamar la atención a su pueblo, a la reedificación de su casa y a la reconstrucción del muro. Esa época fue caracterizada por profetas como Ageo, como Zacarías y también Malaquías. Se levantó en esa época de decadencia espiritual y empezó a denunciar los pecados del pueblo. Pero miren lo que sucede en el versículo 13 en adelante del capítulo 3. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿pero qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren lo que decía el pueblo: de balde es santificarme, de balde es negarme a mí mismo. ¿De qué me sirve? A los que son del mundo les va mejor y viven una vida impía. Esas palabras son violentas para contra Dios. Y a veces nosotros proferimos esas palabras. Verso 16. Entonces los que temían a Jehová, aleluya, había un grupo que temía a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea que en medio de un pueblo rebelde y obstinado había un grupo pequeño de los que temían de verdad a Jehová y hablaban con sus prójimos cada uno. A veces nosotros nos ponemos a hablar entre nosotros y de lo único que se habla es de comida, política, fútbol, esto, aquello. Y no del Señor, de su casa, de su testimonio, de lo que está sucediendo en la casa del Señor. Y el Señor oyó, escuchó y anotó en un libro de memorias a estos. No todos, algunos. Miren lo que dice ahora de ellos, verso 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Será que queremos ser parte de ese especial tesoro del Señor? ¿Será que queremos dejar de vivir una vida mediocre a nivel cristiano? Por eso hemos decidido estudiar los atributos de Dios, porque al conocer a Dios, hermanos, lo que aumenta es nuestra conciencia de que no somos nada sin Dios y de que Él es magnífico. Pero ¿qué hacemos? ¿Vas a decir amén una vez más este domingo a otro mensaje y vas a seguir con tu mismo estilo de vida mediocre, superficial y vergonzoso para el Dios a quien servís? ¿O vas a tomar medidas? Vas a decir: ya no, esto ya no. Voy a estar entre aquellos
que toman medidas, renuncian a cosas que lo están afectando, se dedican mayormente al Señor, buscan de Dios y no ayunan para obtener mayor dinero, ayunan para conocer a Dios. No vienen a la reunión de la iglesia porque se les dice que tienen que venir, vienen por amor a aquel que los rescató. Especial tesoro. En Ezequiel capítulo 9 hay otro grupo. Hay otro grupo que fueron señalados, marcados en la frente. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 dice: en un momento de terribles visiones que Dios le muestra a Ezequiel acerca de lo terrible que se hacía en la casa de Dios, dice que la gloria de Dios, en el verso 3, de Israel, se elevó encima del querubín. ¿Qué pasó? A veces, hermanos, es tan vergonzoso como nos conducimos en su casa, que ¿saben qué sucede con la presencia de Dios? Se va y nos abandona a nuestras formas, nuestras actividades, a lo nuestro, pero ya no tenemos la presencia de Dios en medio nuestro, por culpa nuestra. Pues somos obstinados, no queremos cambiar, no queremos abandonar, no queremos pagar el precio. No, eso es para los fanáticos. Yo quiero ser fanático de Cristo y vivir hasta el último respiro para su gloria, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Había un varón que tenía un tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Habían algunos que gemían y clamaban, no por sus propios intereses, sino por los intereses de Dios, porque veían el degrado de la iglesia. Yo no hablo solo aquí, sino en general, pero también aquí. También aquí tenemos que reconocer, hermanos, amados, que no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado. Y le dijo en el verso 5: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Queremos ser ese especial tesoro del Señor, que tenemos una señal aquí. ¿Por qué? Porque amamos a nuestras esposas, porque las esposas aman a sus maridos, porque tenemos casas donde se cumple lo que la voluntad de Dios requiere, porque tenemos trabajos donde declaramos y donde buscamos ser blancos, pagar nuestros impuestos, pagarle IVA a nuestros empleados, porque pagamos nuestras deudas, porque planificamos nuestra vida financiera y no somos una vergüenza predicando el evangelio y teniendo deudas con todo el mundo. Porque no buscamos las cosas de Dios por interés, porque no consideramos a la iglesia como una empresa. Queremos ser aquellos que en su intimidad gimen, claman, se duelen y reciben de parte de Dios ese corazón dolido. Dios está buscando vencedores, sí, Dios está buscando vencedores que venzan la apatía, la carne, el entretenimiento exagerado, la pereza, la falta de compromiso. ¿Cuánta gente se comprometió? Y son como montaña rusa, hermanos. El Señor está buscando vencedores. ¿Queremos ser vencedores? Yo quiero serlo. Yo necesito la ayuda de ustedes. Necesito la ayuda de la iglesia. Necesito la ayuda de mis hermanos para ser un vencedor. Vencer y expresar la vida de Cristo, adornar, hermanos. Y cuando se me viene a corregir, que yo tenga la humildad necesaria de reconocer: perdón, perdón. No levantar acá mis manos sucias, no levantar la copa de la mesa, y lo voy a volver a repetir, después de haber levantado la copa
para farrear. Señor, nos ayude. Amén. Él quiere un pueblo santo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Yo quiero cantar con ustedes. Quiero orar al Señor esta mañana. Quiero que los hermanos que sienten en su corazón podamos